Porque tú has asistido a varias manifestaciones, ¿no? Como tal. Sí, 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 la verdad, pues arrancamos el 28 de abril del 2021, se ¿Mm? había convocado paro nacional, empezamos ese día con las protestas, todas miles de personas se lanzaron a la calle, pues como ya se sabía, se pensaba que iba a haber una represión policial bastante fuerte, pues porque digamos que el pueblo estaba muy descontento con todo el tema de las reformas que estaba planteando el gobierno. Entonces, ¿por qué el descontento principalmente de las personas? Porque el gobierno piensa hacer una serie de reformas en las cuales nos piensan subir impuestos, declaraciones de rentas a una clase media, por así decirlo, aquí en Colombia clase media, ¿Mm? entre comillas, iba a ser la más golpeada. Entonces ya veníamos con una serie de reformas. El gobierno del presidente Iván Duque ha presentado dos reformas tributarias hasta el momento, una en el 2018 y otra en el 2019. Entonces, ese ha sido el descontento de las personas porque ya nos quieren implementar una tercera reforma tributaria. Entonces, la gente sale a protestar independientemente de la crisis económica que está viviendo este país. Tenemos una crisis bastante marcada en este momento. La cantidad de empresas que han cerrado o han quebrado aproximadamente rondan las 500.000 empresas. ¿Mm? Entonces, sumándole eso la cantidad del desempleo que esto genera, pues hemos tenido un decrecimiento de la economía en un menos 6,8% del PIB. Entonces, esto ha llevado a tener mucho desempleo, mucha pobreza y pues el gobierno tenía que buscar, digamos, dinero para poder afrontar esta crisis y así lo hizo, pero busca dinero en préstamos internacionales en el banco. Y resulta y pasa que Colombia tiene una mala calificación por deuda externa. Nosotros tenemos en este momento una deuda externa del 60% del PIB. Entonces, eso es una cifra enorme. Prácticamente más del 50% de todo lo que producimos ya está comprometido para pagar la deuda internacional. Entonces, para que Colombia le presten ese dinero, pues ¿Mm? tiene que dar ciertas garantías para poderlo pagar, como son las reformas tributarias. Hasta ahí todo va bien, la gente es consciente de que Colombia es un país, uno, endeudado y dos, extremadamente corrupto. Entonces, por un lado, dijimos, listo, hay que sacar la plata o el dinero para poder, digamos, asistir a todas las personas que lo requieran por esta pandemia, que es primero que todo la salud, y segundo, digamos, como un subsidio de desempleo para que la gente tenga un colchón, por así decirlo. ¿Mm? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno saca la reforma tributaria, nos dimos cuenta de que iba a ser algo, una locura, porque quería primero poner a declarar renta a personas que ganan prácticamente menos de $700. O sea, para el gobierno, una persona que gana más de 600, $700 es una persona que es rica. No se halla en España con $700, ¿qué uno puede hacer? No, no, nada, casi. O sea, aquí Ah, casi. Entonces, el ese es mínimo el está pensamiento en del 900 gobierno. así más o menos. No, imagínese, aquí el mínimo, el sueldo mínimo o el salario mínimo está aproximadamente en $270. Hostia. Y aún así el gobierno no considera pobre a una persona que gana ese monto. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno prácticamente hace una reestructuración social ¿Mm? de clases. Ya digamos que la clase media, un ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Clase media es una persona que gana 5.000 euros en adelante, por así decirlo. Entonces ya el gobierno dice, no, es que las personas que ganan 1.500 euros en adelante también son clase media. Entonces bajamos el piso de la clase para poder ponerlos a declarar renta. Entonces ese ha sido el principal descontento de las personas
porque aquí quieren poner a tributar a muchas personas que la verdad no lo merecen. ¿Por qué? Porque uno es tributar al estado de tu renta, segundo la canasta familiar o los precios de aquí de la canasta familiar son bastante elevados, los servicios son elevados, como son los servicios públicos, que es agua, energía, luz, y también los servicios de salud, los servicios de transporte, la gasolina aquí es muy cara. Entonces, si la gasolina es muy cara, todo sube. Entonces, somos una sociedad que pagamos de más por servicios a medias. Entonces, ese ha Eso, sido el primer descontento de la gente, eso te iba a de preguntar que que... anteriormente la reforma, Sí, perdón que te interrumpa, que eso te iba a dígame, preguntar, que no sé cómo será la calidad de vida ahí en Colombia, pero aquí en España una persona que gana 5.000 euros no es clase media, es casi clase alta. O sea, la clase media aquí en España ganará 1.200, 1.500 euros al mes y da gracias, o 2.000 como mucho. Eso clase media. eso es clase media, ¿en serio? Sí, 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 sí. Ok, ok. Entonces, ese por un lado, Kevin, ¿Mm? de que el descontento de la gente, otro punto de la reforma tributaria era el aumento o el poner el IVA a la canasta básica familiar, el del 19%. O sea, ya lo que cuesta aumentarle un 19% a lo que O es el sea, huevo, a lo que con, son la carne. con canasta básica familiar me imagino que te refieres a como a la cesta de la compra, ¿no? Entre comillas. O sea, subir el ¿Cómo, precio perdón? de... O sea, con canasta familiar, me imagino que te refieres a, digamos, a la compra mínima del mes o sea, subir el IVA a todos los productos, ¿no? Me imagino que te refieres. Vale, vale. Exactamente. Es la compra mínima del mes que ¿Mm? puede hacer una persona para poder sobrevivir ese mes, Vale, vale. que aproximadamente está en 275.000 pesos, la canasta mínima. Son 275.000, son como 80 dólares más o menos, 85 90 dólares máximo. Es la canasta mínima familiar ¿Mm? aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Querían ponerle IVA a los huevos, IVA al café, IVA a la carne, IVA al pescado, IVA absolutamente todo, donde, Kevin, esto es una sociedad o vivimos en un país donde tenemos un índice de pobreza del 42.5%, de las cuales 13 millones de personas en un país que somos 50 millones de personas ¿Mm? mercan o compran alimentos con menos de ese valor de la canasta familiar, que son 275.000 pesos. Entonces, si hubieran agravado el IVA de la canasta, el golpe a toda la clase media y baja hubiera sido nefasto. La gente comenzó a manifestarse mucho acerca de eso porque somos un país primero cafetero. Aquí prácticamente un colombiano se toma 10 tazas de café al día desde que se levanta hasta que se acuesta. Y muchas personas salen solamente con eso, con una taza de café a trabajar. Entonces es injusto de que el gobierno quiera imponer sus impuestos a los productos más básicos de vivencia o para sobrevivir una persona. Entonces ¿Mm? ese ha sido el descontento. Sí hubo ciertas manifestaciones antes del paro nacional y el gobierno decide tumbar el IVA de la canasta familiar. Pero entonces, ¿qué pasa? Quiere ponerle IVA a la gasolina, partiendo de que ya la gasolina está carísima, que ¿Mm? sube cada 3 4 meses 100 o 200 pesos, o sea, mantiene en alza, nunca baja, y ahorita quieren colocarle un IVA del 19% a un galón de gasolina que cuesta 10.000 pesos, que es aproximadamente $3, cuesta un galón de gasolina aquí, en Colombia. Un galón ¿qué tres es? En litros, dólares, más o menos. un, un galón son 4 litros. Vale, o sea que está el Son litro, 4 litros de gasolina, $3. o sea, el litro como a 0,80 dólares más o menos, ¿no? Para hacer así la conversión.
Más o menos, sí, Vale, vale. más o menos. A 0,80. No sé en cuánto está en España. Pues en España la gasolina Entonces está querían como a colocar. 1,40 € el litro, más o menos. O así, 1,30, 1,40 la gasolina. Listo, ok. Entonces querían colocarle el 19%, lo que agravaría o lo que perjudicaría toda la cadena productiva del país. Digamos que aparte de que la gasolina está cara, los fletes son caros, los peajes son caros. Un peaje cuesta aquí también $3 para vehículo particular. Un camión de carga puede pagar $15 el peaje. Y para salir uno del departamento del Valle del Cauca, donde yo me encuentro ubicado, que acá es la ciudad de Cali, hay 5 peajes para salir del departamento y son 5 peajes ubicados en 150 kilómetros de vías. Entonces, prácticamente uno aquí paga por respirar, Kevin. Casi, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué otro descontento de la gente? Que van a grabar los servicios públicos, lo que es el agua, el gas, la energía, el wifi. También le pensaban poner, o le piensan poner el IVA del 19% y también el IVA a la tecnología. Entonces, ¿cuál ha sido, o ya englobando todo esto, Kevin, Sí. por qué el pueblo colombiano sale a manifestarse? Porque el gobierno nos dice que hay que buscar dinero, hay que buscar dinero para atender toda esta pandemia, pero Colombia es un país que está quebrado, Kevin. Este país está sumergido en la corrupción. Aquí se pierden 50 billones, con B larga, billones de pesos anuales, que son 13.000 millones de dólares, solamente en corrupción, Kevin, al año. Entonces, ¿qué busca el gobierno con la reforma? El gobierno busca hacer un recaudo de 24 billones de pesos, que eso viene siendo como $10.000 más, 10.000 millones de dólares aproximadamente. Sí. Pero ¿qué pasa? El gobierno antes de empezar la pandemia derrochó mucho dinero, derrochó aproximadamente 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, perdón. ¿En qué? En compras de tanquetas de policía para las marchas, para reprimir manifestaciones. En esa compra de tanquetas gastó 2.600 millones de dólares solamente en 23 camionetas y tanquetas blindadas. Se compró, o también invierte en su programa de televisión. El presidente Iván Duque tiene un programa de televisión a las 6 de la tarde donde quiere aumentar su favorabilidad, cosa que no ha podido hacer porque tiene un porcentaje que lo desaprueba. Del 80% de la población colombiana no lo quiere por lo mismo, porque ha derrochado mucho dinero. Y aparte, lo que llevó a que haya un estallido totalmente es que pide plata al gobierno, pero se acaban de comprar 24 aviones F-16 para combate, para una guerra que ni siquiera tenemos, Kevin. Nuestra guerra nunca ha sido con otro país, nuestra guerra siempre ha sido interna, con grupos guerrilleros y grupos paramilitares. Aquí manejamos lo que es la guerra de guerrillas, aquí no necesitamos aviones para bombardear, es algo irracional. Y para esa compra de 24 aviones de combate F-16 se gastaron 3.800 millones de dólares. Entonces, estamos en plena crisis sanitaria donde tenemos que ser austeros, tenemos que reducir el gasto público y el gobierno se gastó 10.000 millones de dólares en juguetes para la guerra. Entonces, eso no tiene lógica. Igual, aparte, tenemos un hueco fiscal de 3.000 millones de dólares gracias a una reforma que hizo el presidente Iván Duque en el 2019, la primera reforma, el cual le dio muchos beneficios tributarios a las grandes empresas. O sea, prácticamente las grandes empresas dejaron de pagar impuestos. Entonces, ahorita
que no teníamos previsto la pandemia, el COVID-19, ahí sí el gobierno quiere sacar plata de donde no la hay. ¿Por qué? Porque primero la gastan y segundo, no la invierten bien. Eh, Como le decía Kevin, hay Sí. aproximadamente 44 billones de pesos que se necesitan para cumplir o, digamos, suplir la emergencia del COVID. Y pues también esto nos ha llevado a una crisis económica, pues por esta crisis el gobierno o el país dejó de recibir muchos impuestos porque muchas empresas han quebrado. Entonces se ha dejado de recibir 8.000 millones de dólares solamente en impuestos por la crisis de la pandemia, por empresas que han quebrado. Entonces, aparte somos un país que gasta más de lo que ingresa, entonces parecemos, digamos que una mina de belleza gastando a todo el mundo, comprando carros, comprando aviones, contratando gente. ¿Mm? Tenemos un problema de contratación aquí en Colombia que prácticamente triplican un contrato. Lo que vale un contrato, un ejemplo, si vale 1.000 euros aquí en Colombia, pasan el papel por 4.000 euros y se los pagan. Entonces, eso es un robo, eso es falsedad de documento público y eso se ve mucho aquí en Colombia. Entonces, prácticamente todo el presupuesto está en un balde. Lo que hace muchas personas o entidades públicas es ir agujereando el balde y por ahí se va desangrando todo el presupuesto de la nación. Entonces, por eso nos llevó a buscar una reforma tributaria.